Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brenger, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, post terremoto. Mi invitado de hoy es mi querido amigo, el doctor Werner Corrales Leal, un venezolano de excepción, alguien a quien admiro profundamente por su trayectoria profesional, por su trayectoria dedicada al país, porque ha sido funcionario público, ha sido embajador, ha sido ministro y sobre todo por toda su investigación y su acción en el campo de las políticas públicas, planificación y prevención. Por eso lo he invitado. Tuvimos un terremoto horrible el 24 de junio y bueno, ahí lo que se evidenció más, Werner, fue justamente en lo que tú eres especialista. Falta de prevención, falta de reacción, falta de planificación, falta de organización. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que hay que analizar lo que nos ha pasado y sacar lecciones de allí. Yo recomiendo, por más que yo tenga una postura política que además no la voy a, no la voy a esconder, pero tampoco tengo por qué hacerla la protagonista de esto. Yo creo que debemos estudiar qué nos pasó y a futuro intentar no cometer los errores, que no son errores del momento, son errores acumulados por muchos años. Tú sabes porque asististe a un seminario que organizó la Corporación Andina de Fomento en 2017, que cuando se celebraron los 50 años, se conmemoraron, perdón, Conmemoraron, sí. los 50 años del terremoto de Caracas, la CAF organizó ese seminario y nos invitó a varios especialistas a compartir nuestras visiones basados en data empírica, nuestras visiones de lo que estábamos viviendo y de cómo podríamos enfrentar el próximo terremoto. La pregunta que estaba detrás de todas las sesiones de ese seminario fue: ¿cuándo y qué nos va a pasar en un próximo terremoto de Caracas? Que sabíamos que estábamos cerca, estábamos en el periodo de los terremotos de Caracas. Sí, porque la frecuencia se ha demostrado, o el periodo, mejor dicho, que es el inverso Ujú. de la frecuencia, el periodo se ha demostrado que ha estado entre los 60 y los 80 años. De los últimos 6 grandes terremotos que ha vivido Caracas, están por ahí. Bueno, en efecto, para ese momento, Carlos Genatios coordinaba un grupo que había creado la CAF que se llamaba Geópolis. Era un grupo dedicado a estudiar cómo optimizar la gestión de desastres, la gestión ante riesgos de desastres en toda América Latina. Marianela Lafuente y Carlos son dos hiperespecialistas en temas sísmicos y en cuestiones de ingeniería estructural en Venezuela. Yo no soy un especialista en esto, pero mi campo de especialización es más bien el campo de la anticipación estratégica y la planificación con una perspectiva de desarrollo. Pero resulta que todo lo que tiene que ver con desastres suele destruir capacidades de las sociedades y al destruir las capacidades de las sociedades destruye la posibilidad de que esas sociedades mantengan una ruta de desarrollo sostenible y por eso pertenecía yo o formaba parte del grupo Geópolis. Nos invitó Luis Enrique Berrizbeite a preparar, que era para ese momento vicepresidente de la CAF, nos invitó a preparar unas investigaciones que presentar en este seminario. Y como en Venezuela, para ese momento ya era todo el Estado opaco, ya no había acceso a información real sobre la preparación que se mantenía para actuar en casos de desastre, tuve que valerme de datos internacionales que conocía que estaban altamente correlacionados con las capacidades para responder o las capacidades para reconstruir después de un desastre. Y esas correlaciones, es reconocido en todo el mundo que cualquier sistema de preparación, de prevención y de preparación, sea para atención de desastres o sea para asumir la reconstrucción, están altísimamente correlacionados con algunos indicadores de calidad y robustez institucional. Eh, Repito, como no teníamos acceso a data oficial venezolana confiable,
Porque no había o porque no la daban. porque no la daban. Yo sé que en algunas instituciones, aún para ese momento, ya se producía indicadores, pero que no se permitía publicar. Entonces, acudimos a cierta data, por ejemplo, sobre efectividad, efectividad gubernamental, sobre calidad de las regulaciones, que son que esos indicadores son llevados para 180 y tantos países del mundo por el Banco Mundial. Es decir, ahí no se puede decir, no es que hay un sesgo contra Venezuela que este consultor utiliza en favor de sus ideas políticas. No, utilizamos datos de eso para Venezuela, Chile y Colombia. Por qué usarlo también para Venezuela, Chile y Colombia? Porque queríamos ver cómo estábamos progresando o cómo nos estábamos retrasando con relación a países que, en el caso de Chile, es uno de los países más sujetos, más expuestos a riesgo sísmico en Ujú. todo el hemisferio, y en el caso de Colombia, porque Colombia tiene muchas de sus instituciones son muy parecidas a las venezolanas. Para hacer el cuento que es largo, hacerlo corto, las conclusiones fueron las siguientes. Nosotros tomamos en todos los índices que íbamos a estudiar, de 180 y tantos países y en particular de estos tres que digo, tomamos como base 100 la situación que cada uno de los países vivía en 1967, que era la fecha del último gran sismo De en Caracas. en Caracas. Eh, en vulnerabilidad, Venezuela tenía una vulnerabilidad en 2017, hace 10 años, en comparación con la de 1967. Si tomamos 100 para el 67, se movía entre 1000 y 5000. Dios Es mío. decir, se había multiplicado por 10, por lo menos. Entre 10 y 50 se había multiplicado. En cuanto a capacidad de respuesta, siendo que el comportamiento de la eficiencia gubernamental y el comportamiento de los sistemas regulatorios se conocían, la capacidad de respuesta que podía esperarse de Venezuela, si 1967 era 100, era 30. Es decir, había caído 70% la capacidad de respuesta que podíamos esperar probabilísticamente, y se había elevado, se había multiplicado por un multiplicador de entre 10 y 50. Es decir, ya en ese seminario, yo recuerdo que mucha gente se alarmó Claro. con Pero lo que vamos yo a ver decía. eso cuando regresemos. Hacemos una pausa. Ya convenimos con el doctor Werner Corrales Leal.